La problemática estudiada pretende responder al siguiente cuestionamiento. ¿Las tarifas que se cobran por ingreso al Parque Nacional Volcán Poás son suficientes para cubrir los costos de la prestación de servicios recreativos y turísticos en dicho lugar? Estructura y arquitectura del mercado. La estructura del mercado de servicios recreativos y turísticos del Parque Nacional Volcán Poás, por sus características, corresponde a un monopolio natural administrado por el gobierno. La principal barrera que impide que en este mercado haya más competidores es que la entidad que administra tiene exclusividad en el manejo de un insumo esencial que no tiene ningún sustituto cercano. En este caso se trata del Parque Nacional Volcán Poás. Por la singularidad del Parque Nacional, un cráter activo y un cráter antiguo convertido en laguna, el servicio de recreación y turismo que ofrece no tiene una competencia directa, aunque sí existen sustitutos no perfectos constituidos por el resto de oferta de parques nacionales, entre ellos los del área de conservación de la cordillera volcánica central. Cuando hablamos de la oferta del mercado, esta está dada por la capacidad que tiene el Parque Nacional Volcán Poás para la atención de turistas y se considera perfectamente inelástica. ¿Por qué? Porque esta capacidad, independientemente de la tarifa o precio que se fije, no cambia. Estos servicios recreativos y turísticos que presta el Parque Nacional se enfrentan a dos demandas, una de turistas nacionales y otra de turistas extranjeros. La primera es relativamente elástica, mientras que para los no residentes tienen una demanda con una elasticidad precio inelástica. Esto se deriva del esfuerzo que implica cruzar las fronteras y que motiva a visitar por lo menos uno de los parques nacionales existentes en Costa Rica, que el Parque Nacional Volcán Poás, por su accesibilidad, es uno de los preferidos para ser visitados. En el mercado no se definen precios, sino que se definen tarifas de ingresos, que es fijada por la entidad reguladora. En el caso del Parque Nacional Volcán Poás, la tarifa para nacionales es de 1.000 colones, lo que es equivalente a alrededor de $1.85, y la tarifa para no residentes es de $10. El servicio de recreación y turismo genera externalidades positivas. Estas externalidades generan beneficios sociales mayores a los beneficios privados que se obtienen por las tarifas que se cobran para entrar al Parque Nacional. Estos beneficios son obtenidos por las empresas que generan negocios alrededor del Parque Nacional y los empleos que se generan a las comunidades vecinas al parque, así como investigaciones en el área de educación, salud y otros campos. Características del sector. En Costa Rica, la actividad turística es la principal fuente de divisas. En el año 2013, esta actividad aportó ingresos por $2.253,3 millones, el 4.5% del Producto Interno Bruto. Las áreas silvestres protegidas juegan un papel muy importante al desempeñar una función de conservación y también como atractivos turísticos, pues según las estadísticas de visitantes extranjeros en el país, alrededor del 33% visita al menos un parque nacional durante su estadía, atraídos por la belleza escénica que ofrecen estos lugares. En el periodo de 1989 a 2009, el número de áreas silvestres protegidas experimentó un incremento de 120%. No fue de la misma manera con la superficie total bajo protección en el país, la cual aumentó durante el mismo periodo en 25%, por lo que se deduce que se crean áreas de conservación cada vez más pequeñas, asociadas principalmente a los fragmentos remanentes de cobertura vegetal natural, y aunque la mayoría de ellas constituyen bienes públicos,
También existen refugios nacionales de vida silvestre de propiedad privada, pero únicamente los parques nacionales tienen personal pagados por el gobierno. El Parque Nacional Volcán Poás es un área protegida que forma parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, establecido legalmente desde el año de 1955. De la visitación total a las áreas silvestres protegidas, el Parque Nacional Volcán Poás recibe alrededor de 22% de visitantes residentes y 20% de extranjeros. En cuanto al total de visitantes al Parque Nacional Volcán Poás, en 2013, 51,3% eran residentes y 48,7% no residentes. Del año 2011 al 2013, el crecimiento anual promedio fue de 14,3%. Cuando hablamos de un clúster tenemos que mencionar cuál es su polo de dinámica. En el caso del clúster del Parque Nacional Volcán Poás, la protección y conservación del ecosistema y recursos naturales del parque constituyen el centro o polo de dinámica del clúster. Alrededor de este giran 4 ejes principales: la gestión, que consiste en el mantenimiento del parque, y la administración, que es dada por parte del SENAC; las actividades económicas relacionadas al turismo, agricultura, bienes raíces y suministros de agua potable, ya sea para consumo humano o para riego, que presta el Parque Nacional; la educación y capacitación en materia ambiental por universidades nacionales y extranjeras, ONG, cadenas internacionales de televisión y organizaciones locales de educación ambiental; y también el eje que está relacionado con esta investigación, que es el disfrute de la belleza escénica, el ocio y la vivencia de los turistas, brindadas por actividades que se realizan dentro del parque y en sus alrededores, como la visita al cráter y la laguna. Los agentes que operan en la actividad de servicios recreativos y turísticos de los parques nacionales son los turistas nacionales y extranjeros, los operadores turísticos, los grupos ecologistas, que tienen posiciones encontradas acerca de las tarifas de entrada al Parque Nacional. Mientras estos últimos piden aumentos en las tarifas para disminuir el flujo de turistas, para disminuir el impacto que generan en los recursos naturales protegidos, los operadores turísticos buscan que estos sean las más bajas para tener un flujo mayor de visitantes. Aquí podemos denotar el conflicto de intereses que hay alrededor de las tarifas dentro de los parques nacionales. Pero no solo podemos hablar de los agentes directamente ligados. Hay otros agentes como los hoteles y cabinas rumbo al Volcán Poás, personas de la localidad que se emplean en hoteles, cabinas, restaurantes, sodas, cafés, los restaurantes, propietarios de puestos de ventas a la orilla de la carretera, productores de fresas de la zona y propietarios de helechos en comunidades cercanas, que se ven beneficiados en diferentes grados del movimiento de turistas que genera el Parque Nacional Volcán Poás, así como la preservación de los recursos que genera este parque. Marco institucional y legal. La Ley de Biodiversidad número 7788 del año 1998 y su reglamento definen jurídicamente el marco institucional vigente para la administración de las áreas silvestres protegidas en Costa Rica y establecen como ente rector al Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, cuya máxima autoridad es el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, el cual preside el ministro en calidad de presidente. En esta ley se establecen las 9 categorías de manejo de las áreas silvestres protegidas reconocidas, entre las que destaca la categoría de parques nacionales. Existe también una serie de políticas nacionales que incluyen las políticas para áreas silvestres protegidas de Costa Rica.
las cuales fueron revisadas y actualizadas en la denominada Agenda para las Áreas Silvestres Protegidas administradas por el SINAC, la Política Nacional de Humedales y la Política de Manejo Compartido en Áreas Silvestres Protegidas establecidas en el año 2006. También se cuenta con el Plan Estratégico para el quinquenio 2010-2015. Algunas leyes y normativas relacionadas al sector son la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales, Ley Orgánica de Ambiente, Ley Forestal, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley de Conservación de Vida Silvestre, entre otras. La regulación del sector. Las tarifas son el instrumento regulatorio que desempeña el papel de incentivos para modificar la conducta de las personas. Por el poder monopólico de las áreas silvestres protegidas y de los parques nacionales y su capacidad de maniobra, pueden contribuir a moderar la cantidad de visitantes a sitios ecológicamente vulnerables o bien permitir redirigir el número de visitantes hacia otros parques nacionales con características similares. La metodología que se utiliza para definir las tarifas en la actualidad es la de valoración contingente, así como el método de precio con base en costos para las tarifas de los diferentes servicios prestados en las áreas silvestres protegidas y en los parques nacionales. Ante esta situación también es necesario mencionar que el marco legal institucional y toda esta metodología de fijar tarifas necesita contar con una ley específica para las áreas silvestres protegidas, moderna y visionaria, que unifique la legislación actual en esta materia, la cual tiene algunas redundancias en estos momentos y varios vacíos conceptuales que es necesario aclarar. El reto de las áreas silvestres protegidas. Autosostenibilidad financiera. Según datos de la Contraloría General de la República de Costa Rica, el SINAC no es financieramente autosostenible, por lo que su presupuesto depende aproximadamente en 60% del presupuesto ordinario de la República. El presupuesto para el funcionamiento de las áreas silvestres protegidas incluye los ingresos por tarifas de entrada, los cuales son el principal componente del Fondo de Parques Nacionales, el cual representa entre el 30 y el 40% del total de presupuesto del SINAC. Dada su localización y atractivo, así como sus facilidades de acceso, el Parque Nacional Volcán Poás es el área protegida del país que genera la mayor cantidad de recursos financieros mediante los servicios de recreación y turismo, e incluso permite financiar los gastos operativos de otras áreas protegidas que no tienen la posibilidad de generar recursos. A pesar de esto, la cantidad de empleados del parque está por debajo de la necesaria para la atención de turismo en el área. Asociado a la falta de recursos suficientes para operar y a inconsistencias en la regulación, otro aspecto no resuelto en el área es que un porcentaje importante de los terrenos declarados como parque nacional, alrededor del 29%, aún son de propiedad privada debido a la imposibilidad del Estado costarricense de comprar esos terrenos. Ante la aplicación de las nuevas tarifas de ingreso al Parque Nacional Volcán Poás, en agosto de 2014, es oportuno señalar que los resultados de la propuesta de estimación de las tarifas de entrada a las áreas silvestres protegidas sugieren que la tarifa promedio obtenida y recomendada es de 1.982 colones para visitantes residentes y de $11,1 para no residentes, resultados por encima de las tarifas vigentes. Como conclusiones, podemos decir que las tarifas no reflejan los costos de servicios de recreación y turismo, por lo que se hace necesario hacer la diferencia de los costos de los diferentes servicios prestados por el Parque Nacional Volcán Poás y las tarifas cobradas a los turistas, las cuales deben reflejar el servicio recibido. Se hace necesario el ajuste de tarifas de entrada a los parques nacionales, especialmente cuando éstas se encuentren por debajo del máximo que un visitante esté dispuesto a pagar.
como es el caso del Parque Nacional Volcán Poás. Se recomienda evaluar la implementación de mecanismos como la diferenciación de tarifas en los niveles que se puedan aplicar por días de la semana, por servicios complementarios y asignar recursos dependiendo de las fuentes específicas, turistas residentes y no residentes. También se hace necesario un estudio donde se pueda conocer la capacidad de cuántos turistas puede recibir el Parque Nacional Volcán Poás.